En las escrituras se refieren a Israel con el término de iglesia o de también asamblea. En el video anterior leí un verso que está en el libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 7, en que Esteban estaba haciendo su discurso y se refería a la asamblea, se refería a Israel llamándolo la asamblea en el desierto. Entonces, a través del principio de la recta división de la palabra de verdad, es decir, de las escrituras, lo que debemos hacer al aplicarlo es identificar cuando en las escrituras se utiliza este término que traduce grupo de personas en el Antiguo Testamento, como particularmente se refiere a la nación de Israel cuando fue sacada de Egipto a través de Moisés, y ya en el desierto, una vez liberada de Egipto, la nación se dirigía a la tierra que Dios le tenía prometida. Entonces, allí Israel es considerada, en las escrituras se refieren a ella, y se refirió Esteban en este capítulo 7 del libro de los Hechos como a una asamblea, es decir, un grupo de personas que es sacada de un lugar, es decir, es como sacar un grupo de otro grupo. Por decir algo, el pueblo de Israel eh, estaba, eh, estaba en la nación de Egipto, y entonces al sacarlo Dios, al liberarlo de su esclavitud, entonces ya es considerado una iglesia, porque es un grupo que es sacado de la nación de Egipto, es sacado por Dios por medio de su siervo Moisés, es sacado y lo dirige a través del desierto, lo saca de la esclavitud y lo dirige a través del desierto con el objetivo de llevarlo a la tierra prometida. Recordemos que ya desde Génesis 12 Dios comenzó a hacer esta separación a través de, pues su plan era, o desde un principio fue el de, a través de Abraham, formar una nación, la cual iba a hacer el propósito de él es que la nación sea una bendición para las demás naciones, ya que como hemos visto desde el comienzo, desde la desobediencia en el jardín del Edén, Dios le hizo, recordemos que Dios le hizo a Eva, le hizo en Génesis 3, y esto lo leímos ya hace varios meses, Dios le hizo a Eva una promesa. Creo que esto está en Génesis, pongamos acá el libro de Génesis, creo que esto fue en Génesis, particularmente creo que es 3.15, en Génesis 3.15, le hizo la promesa a la mujer de que un descendiente de ella iba a vencer o a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta promesa que comienza en Génesis 3, después recordemos que en Génesis 12, ya Dios desarrollando su plan de redención o salvación del género humano, entonces Dios comienza después de los acontecimientos como fueron el diluvio en Génesis, que está en Génesis 9, después recordemos que las naciones que surgen de estos 8, que son la familia de Noé, estos 8 que Dios salva cuando ocurre el diluvio, debido a que la maldad, recordemos que la maldad del ser humano se había exacerbado, y entonces de estos 8 que quedan, o que Dios salva antes de su juicio en el diluvio, entonces
en Génesis 10 tenemos cómo surgen las naciones y cómo vuelven las naciones a tratar de edificar la torre de Babel, y Dios entonces confunde las lenguas, y entonces ahí es cuando se forman las naciones. Y de estas naciones Dios escoge a Abraham, que vivía en Ur de los caldeos, y a partir de él tiene el plan de formar una nación para poder desarrollar, con el plan de desarrollar, porque tiene el plan de desarrollar, de llevar a cabo ese plan redentor para beneficiar a toda la humanidad. Pero él comienza con Abraham, y entonces en Génesis 12 Dios establece una promesa que le da a Abraham, y esta promesa que estoy recordando, que ya la leímos, esta promesa que le hace es que a través de él de un descendiente de él se van a beneficiar todas las naciones de la tierra. Entonces Dios repite la promesa de la semilla, que hizo en Génesis 3 a la mujer. Dios se la repite a Abraham. Y como Abraham cree en Dios, entonces esto le es tomado a Abraham como justicia. Entonces voy a escribir acá estos símbolos que nos permiten o me permiten a mí poder desarrollar este tema, aplicando el principio de la recta división. Y entonces recordemos que en Éxodo, entonces ya Dios establece, en Éxodo 24, tenemos que se establece el pacto de la ley. Luego tenemos acá luego en Jeremías, Dios en el capítulo 31, tenemos que se promete, la palabra de Dios relata en el capítulo 31 de Jeremías la promesa del nuevo pacto. Entonces pongamos acá, acá tenemos el Antiguo Testamento, acá tenemos el Nuevo Testamento que se promete, pongámoslo así como en este tipo de línea, porque no es que comienza, sino que se promete el Nuevo Testamento. Recordemos acá rápidamente los evangelios, luego el libro de Hechos, las epístolas, y pongamos acá el Apocalipsis. Así es más fácil, a mí personalmente me permite más fácil explicar los hallazgos que uno puede encontrar a través de la utilización del principio de la recta división. Entonces, lo que hemos hablado en el video anterior es de que se pueden identificar en las escrituras se pueden identificar tres asambleas o tres grupos que se diferencian de personas. Y el primero de ellos es Israel.